Bueno, ya estamos de regreso nuevamente junto a ustedes aquí en compañía de Rodrigo Enríquez, abogado, quien nos está clarificando dudas sobre este proceso eleccionario que se nos avecina, y darle la bienvenida también a mi amigo aquí, compañero de programa, Moisés Quelín. Hola, qué gusto de que te hayas conectado con nosotros, Moisés. Buenos días, señora Cristina. Un saludo también a Rodrigo, muy amable por estar con nosotros, explicándonos. Sí, tuvimos una descoordinación con el compañero del estudio, ahí nuestro amigo el control, pero ya me envió el contacto de Zoom para sumarme y estaba escuchando atentamente lo que nos decía Rodrigo. Era muy necesario, yo creo, para los vecinos conectados el tener claridad, el que nos expliquen acerca de este proceso constituyente y además de las elecciones, así que muy Sí, importante que estemos escuchando a Rodrigo y la parte que usted le decía que también nos explique en qué consiste muy bien el sistema de lo que viene en estos días, que es elegir a los futuros personas que escribirán la Constitución que nos va a regir por unos 30 o 40 años, si Dios quiere. oye, y estábamos, le había consultado a Rodrigo qué va a hacer, qué es lo que le corresponde hacer esa asamblea que se va a constituir muy pronto. Bueno, lo primero que tienen que hacer es ponerse de acuerdo cómo van a funcionar. O sea, en este momento realmente no sabemos cómo van a actuar. O sea, a ver, ¿cómo te explico? Tienen que ponerse de acuerdo quiénes van a formar los equipos, si se van a dividir el trabajo por comisiones, todas esas cosas tienen que verlas, ¿ya? Oye, Rodrigo, Dime, pero son cinco, ¿cierto? ¿qué Tres, cosa? los electos de aquí de Magallanes van a Claro, ser cinco, ya. 5. Pero ellos cinco van a tener que sesionar aquí en nuestra región, o tienen que incorporarse a sesionar en otro lugar, en A ver, lo algún voy a lugar. decir en estos términos, sin llamar a confusión. Esto va a ser lo mismo que los diputados, en un sentido Ya. práctico. O sea, estas Perfecto. personas que sean electas, de hecho ya se ha dicho que la convención debería trabajar en el antiguo edificio del ex Congreso Nacional, el que queda ubicado en Santiago. Así que por lo tanto lo más probable es que ahí también ellos tengan que partir hacia allá. Y bueno, la pandemia por último yo creo que ha ayudado a mucha gente que ahora muchas cosas se hagan vía virtual. Una de las quejas que hubo cuando algunos llamaban a votar rechazo tenía que ver con el costo de lo que implicaba, digamos, tener a un parlamento chico armado para otras cosas. Entonces, probablemente este mismo tema de las videoconferencias o las aplicaciones sirvan para ir disminuyendo lo que eventualmente podría ser y no necesariamente implique que la persona tenga que pasar gran parte del año como lo hacen los parlamentarios fuera de la región. Porque una de las cosas que echamos de menos con los diputados y senadores es que no están nunca en Punta Arenas. Claro, están siempre presionando en el Congreso. Claro. Incluso, pese a no viajar con el tema de la pandemia, algunos se dan el lujo hasta de cobrar gastos de traslado. Entonces, hasta ese tipo de situaciones, de alguna manera, también tenemos que evitar. Bueno, mira, Rodrigo, yo he estado escuchando a muchos candidatos que van por ser constituyentes, digamos, y la mayoría de ellos me ha llamado la atención de que hablan de sus características personales, transparencia, justicia, responsabilidad, apoyo social, pero ¿qué es lo que me llamó la atención? Que nadie ha dicho, yo tengo una propuesta, o yo quiero debatir, yo quiero ayudar a solucionar los problemas de la educación, que son esto y esto, los problemas de, no sé, pues, de la cesantía, o cualquier otra situación de salud, los problemas que tienen los adultos mayores en cuanto a salud mental. O sea, nadie, no he escuchado, o muy poco, he escuchado de gente de los candidatos que estén especificando propuestas, que estén como anunciando, oye, esto es lo que a mí me interesa, esto es lo que yo quiero discutir, debatir, buscarle solución y compartir con el resto. Mira, Punta Arenas tiene la ventaja, o la región de Magallanes tiene la ventaja de que acá
nos conocemos casi todos, ¿ya? O sea, por ejemplo, puede venir prácticamente cualquiera a decirte, mire, yo soy tal persona y no, pero yo usted lo conozco, usted es hijo del vecino de la esquina, usted hizo tal cosa alguna vez, usted estuvo en tal partido político, por más que ahora la gente trate de desvestirse de lo que fue, ¿ya? Y algunos muchachos jóvenes dicen muy sueltos de cuerpo de que ellos son otra cosa. No lo creo, porque cuando uno empieza a ver los apellidos se da cuenta que al final son todos parientes entre ellos. Entonces, desde ese punto de vista también tenemos que tener presente de que hoy día lamentablemente los constituyentes no han tenido el tiempo ni la posibilidad de contar qué es lo que quieren. Entonces, a lo único que pueden apelar justamente es a sus características personales. ¿Por qué yo votaría por ejemplo, Juan Pérez? Porque me parece un tipo honesto, por lo menos donde ha estado no ha robado, o que yo sepa, por poner un ejemplo, ¿ya? Sin embargo, probablemente Juan Pérez, claro, estuvo en tal parte y no le robó a nadie, pero después nos enteramos que Juan Pérez le pegaba a su señora. Claro. Entonces te das cuenta que en definitiva tiene que ver con una posibilidad de mostrarse transparentemente frente a la ciudadanía. O sea, yo obviamente voy a poner a ciertas personas o cuáles serían mis candidatos, aquellos que yo piense que se parecen más a lo que yo pienso, ¿ya? O sea, si yo, por ejemplo, tengo hoy día como candidato a una persona que fue exdiputado, ya sé cómo funcionó como diputado, pues entonces si lo vuelvo a elegir, también me podría pegar una tremenda ensartada, como se dice en términos coloquiales, por elegir a un tipo que cuando fue diputado no sirvió mucho. Y obviamente, pero también el dicho para algunos dice, bueno, es mejor diablo conocido que bueno por conocer. También. Que otro por conocer, claro. Claro. Entonces, pero eso me llamó la atención, porque la verdad es que yo siento que ahí uno tiene que, la responsabilidad que tiene es tan profunda, que hay que conocer los problemas sociales y hay que ponerlo en el tapete de la discusión. Así que esperemos que cuando se constituya no ocurra realmente esa situación. Mira, primero tenemos que saber con qué equipo jugamos. Yo creo, voy a hacer un símil con lo que pasó ayer con la selección chilena. Ayer se cambió el técnico. Pero más o menos uno ya venía sabiendo cómo jugaba la selección, pero ayer jugaron puros jugadores nuevos y por lo menos el primer tiempo pareció que jugaran bastante mejor de cómo venían jugando. Ahora, toda escoba nueva barre bien. El segundo tiempo ya no fue lo mismo y prácticamente incluso casi nos empatan. Así es. Entonces, probablemente acá nos pase lo mismo. O sea, como esto es nuevo, en una de esas vamos a encontrar que nuestros constituyentes cuando empiezan a conversar son los mejores del mundo y después ya cuando lleven 6 meses trabajando vamos a decir, vale, callan para de nuevo. Entonces, también tiene que ver con un tema de expectativa. Y yo creo que tenemos que hacernos cargo también de que las expectativas que hemos generado son porque estamos tan mal que probablemente cualquier cambio que se haga debería ser para mejor. Así es, claro que sí. Es que sí, siempre va a ser así, ¿no? Los cambios siempre son favorables. Oye, no sé, Moisés, si tú tienes alguna pregunta para Rodrigo en relación a esta elección constituyente, o si no pasamos a hablar algo de los gobernadores, porque también es importante conocer eso. Sí, yo creo que muy bien. Pasemos a los gobernadores. Lo ha hecho muy didácticamente la explicación de Rodrigo, así que sigamos escuchando, estamos atentos y aprendiendo como siempre. Sí, pues claro que sí, esa es la idea, que todos vayamos aprendiendo para asumir un compromiso responsable frente a esta situación. Así que, bueno, también es algo nuevo, por primera vez se hace elección de gobernadores. ¿Qué significa esto para las regiones, para el país? ¿Qué función van a tener? Bueno, todo lo que tú nos puedas comentar, Rodrigo, bienvenido. A ver, yo voy a decir algunas cosas a título personal primero, pero es porque como la forma como se entiende esto llama la atención. Los gobernadores regionales supuestamente deberían trabajar con el Consejo Regional electo. O sea, esta cuestión debió haber sido el 2016, para haber sabido efectivamente a quién nos atenemos. Pero esta elección se postergó políticamente y recién la tenemos ahora. ¿Ya? Entonces, cuando se eligen gobernadores regionales,
en un país que durante toda la vida ha estado gobernado por intendentes regionales, que además son designados por el gobierno, no se sabe mucho qué van a hacer los gobernadores regionales, porque además las atribuciones que tienen son bastante limitadas. De hecho, por ejemplo, el control de la fuerza pública o el orden público va a estar a cargo del delegado presidencial, no del gobernador. Y el delegado presidencial va a seguir siendo la figura del intendente prácticamente. Claro que sí. ¿Ya? Entonces, es una tontera realmente, voy a ser súper franco. O sea, para mí la elección es como cumplir con un compromiso que hoy día ya no tiene ningún sentido, porque si vas a cambiar la Constitución y ahí vas a establecer, por ejemplo, una nueva forma jurídica del Estado de Chile, no tiene sentido tener a un tipo ahí colgado entre Tongoy y Los Vilos. O sea, es una elección hoy día poco práctica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todavía ni siquiera sabemos con qué reglas va a tener que jugar esa persona. Y las reglas que tiene hoy día prácticamente es una figura de adorno, para que digan, ya, por lo menos hay un gobernador regional. ¿Qué importancia tiene en la práctica? Imaginemos que el gobernador regional acá no tiene nada que ver con el signo político del próximo gobierno. A ese gobernador regional le van a negar la sal y el agua. Claro, así va a ser. Pero pensemos positivo, o sea, porque no sabemos quién va a ser el próximo alineamiento, el próximo gobierno que va a haber. Pero el gobernador específicamente, que va a ser electo por el pueblo, ¿no es cierto? Y que va a tener, lógicamente, el poder que le da el pueblo con la confianza que depositó en él o en ella. En este momento, a tu parecer, no va a tener como las atribuciones que hoy en día tiene el intendente, que es lógicamente nominado por el poder del Estado, pero en este caso, tú dices que el gobernador no va a tener esas atribuciones. A ver, y esto es súper importante porque normalmente en los cuerpos colegiados siempre puede existir algún tipo que destaca, ¿ya? Pero las leyes las hacen los parlamentarios y los parlamentarios nunca quieren que alguien les haga sombra. Entonces, cuando en definitiva aprueban una ley para que haya gobernadores regionales, no quieren que el gobernador regional lo haga muy bien, porque sabe que ese tipo en 4 años más pues le va a competir para ser diputado o senador. Entonces, creo que aquí también hay que decir las cosas como son. O sea, hoy día Magallanes, por ejemplo, se habla de la paridad en el tema de la constituyente, pero Magallanes tiene 5 candidatos hombres actualmente para gobernador regional. No hay ninguna mujer que no tenga la capacidad de haber sido candidata de ningún bloque político. ¿Por qué se exige paridad respecto de la constituyente y no se exige paridad en este ámbito que también debería ser necesario? Entonces, cuando tú te encuentras con esas interrogantes, a la larga, para mí, voy a ser muy franco y lo voy a decir, vuelvo a título personal, la figura que van a crear con el famoso gobernador regional probablemente sea más inútil que Cenicero Moto, vamos a decirlo así, o sea, no tenga muchas atribuciones. Ojalá no fuera así, pero hoy día las leyes que lo habilitan o las leyes que en definitiva van a regir su gestión no le dan muchas posibilidades de que haga demasiado. Claro. O sea, habría que esperar cómo se construye la nueva constitución y ahí efectivamente, para recién qué rol tiene y qué papel va a jugar el gobernador que ya va a estar en función, que ya va a estar trabajando. Por eso te digo que esta elección llegó atrasada, porque lo lógico hubiera sido que cuando se eligió el Consejo Regional también no hubiera habido gobernador regional al tiro. Claro. Pero eso no pasó. ¿Ya? Entonces se eligió primero al Consejo Regional trabajando con un intendente designado, donde el intendente nunca tuvo mayoría, pero si el intendente no quería pescar al Consejo Regional, no lo pescaba nomás. Claro. Si al final el centralismo del cual nosotros nos quejamos de lo que hace el presidente de la República está replicado acá en todos los cargos regionales. O sea, el alcalde es un presidente chico, el intendente es un presidente chico, entonces a la larga ellos replican toda la centralización del poder que nosotros nos quejamos hoy día que tiene Piñera respecto de muchas cosas que, por ejemplo, no se pueden ver en el Parlamento. Entonces, desde ese punto de vista, resulta muy complejo que la persona que asuma el desafío de
del gobierno regional vaya a poder trabajar con un gobierno, por ejemplo, que tiene un signo político distinto. A mí me tocó verlo en su momento en Argentina. En Argentina, por ejemplo, en la provincia de Tierra del Fuego, tuve la oportunidad de estar allá el año 2011, creo, no recuerdo en este momento, pero sí la Tierra del Fuego, donde estuve en una actividad en Ushuaia, la persona que había ganado no era kirchnerista. O sea, la gobernadora regional, o sea, en este caso la intendenta o la que la llevaba, la gobernadora de la provincia, no era kirchnerista. Entonces, se hacía una actividad en su provincia, ella dio el discurso de inicio y nadie más la vio, porque todas las autoridades de gobierno se hicieron cargo de la actividad. Y como ella obviamente no era una persona cercana al gobierno, la marginaron en todo momento. Oye, Rodrigo, pero ¿sabes qué? Yo en ese sentido tengo una apreciación muy personal igual. Yo creo que todo pasa igual por el tema del carácter, por el tema de las competencias, la capacidad que pueda tener la persona que está liderando, porque el gobernador va a ser un líder que va a tener responsabilidad social fuerte. Entonces sí, yo creo que también... Eso lo había acotado Rodrigo, si eso estábamos de acuerdo. Las características o improntas personales que lo pueden hacer destacar, puede ser, pero si las leyes no lo facultan, claro, es el detalle. Ahora, tenemos 5 candidatos y a 3 ya los hemos visto, a 2 como intendente, que no pesaron mucho, y otro como gobernador. Los otros 2 son una incógnita. Claro, pero tenemos que pensar de que de todas maneras en este proceso eleccionario, nos guste o no nos guste, tenemos que elegir a uno, ¿verdad? Porque ese es uno de los mandatos, elegir a uno. Por eso que aquí hay que ser claro en decir de que para que ese gobernador pueda hacer una gestión que favorezca en parte a la comunidad, a la región, nosotros tenemos que elegir a aquella persona. Yo encuentro que aquí sí los rasgos personales tienen bastante que ver, ¿cierto? Porque la persona si es luchadora, si es perseverante, si está ahí con la camiseta puesta del pueblo, va a poder a lo mejor avanzar, que le va a costar, obviamente, porque va a haber montones de obstáculos y trabas en el camino. Pero lo importante aquí es irse liberando de ello e ir saliendo a medida de todo este esfuerzo adelante. Así que tenemos que elegir al gobernador que sea más, en este caso, ¿no es cierto?, que tenga un carácter más fuerte, más potente, cosa de que si tiene toda la gente de gobierno en contra, va a poder salir igual, airoso de esta situación. Yo soy optimista en ese sentido, yo creo que sí se puede. No, yo no digo que no, pero hay que hablar con los bueyes que uno tiene, ¿no? Entonces, bueno, pero ese es el tema. Pero, oye, Rodrigo, volviendo a nuestro proceso eleccionario, ¿cuántos votos vamos a tener que marcar en esta elección? ¿Cuántos votos? ¿A cuántos candidatos tenemos que apoyar en esta elección? A ver, 4. 4. Ya. 4. Uno en cada papeleta. Ya, uno es el constituyente. Ya, el otro, el gobernador. El otro el alcalde. El alcalde. Y el otro el concejal. El concejal. Ya. Así que vecino, vecina, prepárese, son 4. ¿Hay que llevar su lápiz también? Probablemente como medida sanitaria haya que llevar lápiz, porque se entiende que deberíamos estar en la misma situación que estuvimos para el plebiscito del apruebo y el rechazo. Ahora, lo que sí me gustaría hacer presente una cosa a las personas. Son 4 elecciones separadas. Sin embargo, yo cuando llego a la mesa tengo que recibir las 4 papeletas. Ya. O sea, yo no puedo decirle, ¿sabe qué? Yo no voy a votar por concejal, no me interesa. Las tengo que recibir. Lo que yo haga con el voto en la Cámara Secreta da lo mismo.
ya, pero yo me llevo las 4 desde la mesa y tengo que depositar los 4 votos. Esto es importante planteárselo a la gente. El voto se anula solo cuando se marca más de una preferencia. Claro. O cuando se raya. Sí, pero hay que distinguir las rayas. A ver. Si yo pego una raya grande y no marco ninguna preferencia, por ejemplo, la hice al lado de todos los candidatos, ese es un voto Ya. blanco. Ah, sí. Claro, Ya. porque no hay marcada ninguna preferencia. Ya. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, no marco ninguna preferencia y debajo dibujo algo, pongo muera el roto Quesada, como decía antiguamente Condorito, ese también es un voto blanco. Ya. Sin embargo, por ejemplo, yo si voto por un candidato X en cualquiera de las elecciones, marco claramente mi preferencia, pero abajo igual coloco una leyenda, ese es un voto válido, porque tiene una preferencia marcada. Pero Ya. sí, como tiene esa escritura al lado, puede ser considerado un voto marcado. Claro. Pero válido. Válido, efectivamente. Oye, ¿cuándo es nulo entonces? Clarifiquemos bien eso. ¿Cuándo va a ser nulo? Cuando yo marco más de una. Más de uno, o sea, a 2 o 3 preferencias. Efectivamente. Pero si yo lo rayo, no es nulo. 5 candidatos. Yo marco los 5. Ese es un voto nulo. Ese es nulo. Pero si yo hago una raya así, diagonal, no. Es en blanco. Por eso es importante que cada voto, al lado del nombre, tiene una línea. Esa es la que marca la preferencia. Claro. ¿Ya? Donde esté la rayita sobre la línea, al lado de la línea, algunos la hacen así oblicua, ¿ya? Es la que marca mi preferencia. Yeah. Por ejemplo, si yo tarjara todos los nombres, pero no hay ninguna marca en las preferencias, ese voto igual podría ser considerado blanco. Eso es lo que yo te decía. Si yo pesco una hoja, ¿verdad? Así, y rayo todo esto así, puede ser blanco, no nulo. Efectivamente, porque no está marcada ninguna preferencia. Claro, eso es importante porque hay gente que pesca y raya y dice, no, yo dejé mi voto nulo, pero no lo dejó nulo, lo dejó abierto a que sea un voto en blanco. En blanco. Ahora, muchas veces de repente se escucha que la gente dice los blancos van a la mayoría. No, los blancos son blancos. Los blancos es como de repente lo que nosotros nos quejamos que en el Congreso se abstienen. Blanco es blanco, o sea, no dijo ni sí ni no. Claro, aquí lo que vale es el voto nomás, la preferencia. El voto bien emitido, eso es lo que vale, el voto bien emitido. El voto válidamente emitido, por eso justamente cuando se hacen los recuentos se dice votos válidamente emitidos. ¿Ya? Ya. Entonces ya estamos más o menos claros en que tiene que haber 5, ¿no es cierto? Que se va a emitir 4 votos. Van a ser papeletas de distinto color, por lo que tengo entendido. La gente no puede rechazar ninguna, tiene que aceptar las 4 y va emitiendo en cada una de ellas un voto. Ahora, si la persona está registrada como votante de pueblo originario, el vocal que le entregue el voto va a tener que decirle, ¿usted vota por pueblo originario o vota por Winca? ¿Ya? Si la persona le dice, yo voto por pueblo originario, tengan presente que en las mesas de Magallanes solamente van a haber votos por los candidatos Cahuéscar y por los candidatos Yaganes. Claro. No van a haber disponibles votos de candidatos mapuche. Exacto. Y ahí se va, caso, igual va a llevar 4, no va a llevar... No, una papeleta más. No, una papeleta más. No, pues 4. No, pues van a ser 4 igual porque la papeleta de pueblo originario yo la voy a reemplazar por la de constituyente. Claro. Ah, claro. Ya. Para ver que estas son cosas que hay que... Claro. Y ahí yo puedo optar. Esa es la ventaja o la diferencia. Oye, en realidad ha sido muy clarificante toda esta conversación que hemos tenido, Rodrigo, porque ya hemos podido por lo menos dar una pincelada de lo que va a ser este nuevo proceso eleccionario y sobre todo estas 2 elecciones que son totalmente nuevas y que, bueno, hay que irlas teniendo presente para
poder en algún momento igual exigir, porque nosotros vamos a ser los responsables de elegir un grupo de personas que nos van a representar, y así como la elegimos, le tenemos que exigir también que cumplan con este compromiso. Eso igual es bueno tenerlo muy claro. Sin duda, Cristina, efectivamente, como tú bien dices, lo que sí, Rodrigo, una acotación, Rodrigo. Que nos merecemos. Rodrigo, una pequeña acotación. Cuéntame. Lo que sí, los vocales, cuando uno va a buscar las papeletas, los vocales iban a tener 5. Ah, claro, sí, ahí sí. Claro, los vocales van a tener 5 en la mesa, 5 disponibles. Exacto. Claro. Y uno va a tener que sacar 4, si es, en este caso, del pueblo originario, acá en la región de Magallanes, Cahuesca o Yagán, elige una constituyente de la etnia. Si quiere, a todo esto, el voto no es obligatorio para la persona del pueblo originario. Por eso, a ver, esta cuestión es bien interesante, porque todavía yo creo que tenemos un tiempito para poder explicarlo. Lo lógico hubiera sido una circunscripción única, un distrito único, todo el país. Ya. Era que lo que efectivamente se planteaba en algún momento, y que estos 17 cupos no estuvieran reservados dentro de los 155, sino que fueran un sobrecupo. ¿Ya? Que era lo que recomendaba la Organización Internacional del Trabajo para que se pudiera realizar así. ¿Ya? O sea, los organismos internacionales decían, mira, si quieren hacer realmente una elección participativa de los pueblos originarios, tienen que reconocerle su especialidad. No estuvieron disponibles. Incluso, dada la circunstancia de que Chile es un país plurinacional, 17 igual es un cupo limitado. ¿Ya? Entonces, a la larga, lo que se determinó era que los pueblos que podían votar iban a hacerlo por pertinencia territorial. Entonces, como se ha dicho históricamente que los cahuéscanes y los yaganes son de acá, por eso a Magallanes se le asigna y se le quita a otro distrito esos 2 cupos. Y se circunscribe, digamos, a la cantidad de votantes y a la cantidad también de personas que se adscriben a determinada etnia. En Chile mayoritariamente las personas adhieren a la etnia mapuche, por lo tanto por eso ellos eligen 7. Oye, Rodrigo, bueno, ha sido un gusto poder conversar contigo. Para mí también. Hemos quedado bastante más claros en todas nuestras dudas y todo lo que significa este proceso eleccionario. Así que ya nos tenemos que ir porque estamos justo en el tiempo. Gracias Exactamente, señora por Cristina. acompañarnos. También les recuerdo a las personas que nos ven y nos escuchan que este programa queda en las plataformas de Polar, para que alguien que lo quiera revisar nuevamente puede ir ahí en Polar Comunicaciones y va a estar tanto en YouTube como en Facebook este programa para que puedan revisarlo y decirnos conectados como siempre también con un pequeño granito de arena, en este caso de cultura cívica, con estas próximas elecciones. Y ya nos vamos, agradecida a los dos por este... Nos vamos, gracias a Rodrigo, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Saludos, señora Cristina, también. Gracias, estén todos bien. Saludos a todos. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presentó Vecinos Conectados. Conduce Cristina Mancilla. Produce Moisés Quelín.